El reloj se detuvo en octubre del 75 y por un segundo el mundo pareció desajustarse. En el Prefontaine Classic, bajo las luces intensas de Hayward Field, nadie esperaba que ese número estuviera acompañado por el nombre de Melissa Jefferson Wooden. No porque fuera incapaz, sino porque casi nadie la había colocado en el centro del relato. La previa tenía otros protagonistas. Se hablaba de favoritas consolidadas, de salidas explosivas, de probabilidades claras. Se repetía el nombre de Julien Alfred con la seguridad que otorgan los títulos. Y, como tantas veces, la conversación estadounidense gravitaba alrededor de Zachary Richardson, símbolo de velocidad y espectáculo. Melissa estaba ahí. Pero no era el foco. Y quizás eso fue lo más peligroso. Cuando sonó el disparo, no hubo una salida perfecta. No fue la más rápida en reaccionar. Pero a los 30 metros ya estaba respirando en el mismo ritmo que las favoritas. A los 50, su cuerpo parecía alineado con la pista, como si cada zancada estuviera escrita de antemano. Y a partir de los 60, algo cambió, dejó de perseguir y empezó a imponer. No hubo rigidez. No hubo desesperación. Sus brazos no se descontrolaron. Sus hombros no se elevaron. Su rostro no mostró tensión. Solo concentración pura. Cuando cruzó la meta, el estadio tardó en entender lo que había pasado. Octubre del 75. Primero hubo silencio. Luego un murmullo que creció como una ola lenta. No era solo una victoria. Era una irrupción sin aviso. Un recordatorio de que el talento no siempre necesita anuncio previo. Y lo más impactante fue su reacción. Nada de gritos. Nada de teatralidad. Solo una leve inclinación de cabeza, como quien confirma algo que ya sabía. Como quien lleva meses, quizá años, visualizando ese momento sin necesidad de compartirlo. Esa calma fue más poderosa que cualquier celebración. Porque el sprint femenino es brutal. Se decide en menos de 11 segundos. No perdona errores. No concede segundas oportunidades. Es una guerra comprimida en 10 respiraciones. Y en ese territorio despiadado, la serenidad es un arma silenciosa. Melissa no corrió desde la ansiedad de demostrar. Corrió desde la convicción de pertenecer. Muchos lo llamaron sorpresa. Pero la palabra se queda corta. Una sorpresa es azar. Lo que ocurrió en Eugene fue consecuencia. Fue el resultado de entrenamientos invisibles, de derrotas que no hicieron titulares, de ajustes microscópicos que nadie aplaudió. Mientras otras velocistas acumulaban atención, ella acumulaba fundamentos. Estados Unidos llevaba tiempo buscando estabilidad en los 100 metros femeninos. Desde la fuerza explosiva de Carmelita Jeter hasta la elegancia competitiva de Tori Bowie, el país ha tenido figuras memorables. Pero la continuidad absoluta siempre ha sido esquiva. Esa noche, Jefferson Wooden no solo ganó una carrera. Encendió una posibilidad. El octubre del 75 no fue un grito hacia el mundo. Fue una afirmación interna que finalmente se volvió visible. No parecía el límite. Parecía el comienzo de algo más estable, más sólido, más inevitable. El estadio tardó unos segundos en comprenderlo. Pero el cronómetro no dudó. Y cuando el reloj habla así, ya no importa quién era favorita. Importa quién cruzó primero. Y esa noche, el silencio corrió más rápido que todos. Mucho antes de que el octubre del 75 estremeciera Eugene, Melissa Jefferson Wooden ya estaba escribiendo su historia, solo que casi nadie la estaba leyendo. No creció bajo los reflectores de las grandes potencias universitarias. No eligió el camino más mediático. Mientras otras velocistas firmaban con programas que garantizaban cámaras y titulares, ella apostó por Coastal Carolina University. Una elección discreta, silenciosa, valiente. Allí no había narrativa prefabricada. No había una maquinaria que empujara su nombre a cada lista de favoritas. Había pista, bloques, trabajo y la obligación de construir todo desde cero. Y eso la moldeó. En Coastal no podía esconderse detrás de la tradición. Cada mejora dependía de ella. Cada error era suyo. Cada avance tenía que ganarlo centímetro a centímetro.
Esa realidad, lejos de limitarla, la endureció. El primer gran estallido llegó en 2022, en el NCAA Indoor Championships. En la final de los 60 metros, contra atletas con más cartel y más expectativa, Melissa ejecutó una carrera casi perfecta. 7 y 9 segundos. Oro. No fue solo una victoria. Fue un aviso. De repente, quienes no sabían pronunciar su nombre comenzaron a buscarlo. Pero mientras el mundo empezaba a descubrirla, ella ya estaba pensando en el siguiente paso. Al aire libre, su velocidad se volvió todavía más evidente. Ese octubre del 69 con viento favorable no entró en los libros oficiales, pero entró en la conversación técnica. Era una señal clara, tenía potencia real para competir con las mejores. Luego llegó el título nacional estadounidense en los 100 metros. Un logro enorme. Un billete directo a la élite. El uniforme de Estados Unidos, el escenario mundial, la oportunidad de confirmar que no era casualidad. Pero el atletismo no siempre recompensa en línea recta. En el Campeonato Global de 2022 no alcanzó la final. Y en una prueba donde todo se decide en décimas, esa ausencia pesa. El foco mediático se desplazó. Las historias cambiaron. La atención se desvió hacia otros nombres. Ese momento pudo fracturarla. Pero no lo hizo. En lugar de buscar excusas, regresó a lo esencial. Analizó su salida. Trabajó su transición. Ajustó cada detalle mecánico como si cada centésima fuera una deuda pendiente. Donde otros ven decepción, ella vio información. Entre 2022 y 2025 no hubo una transformación espectacular en público. Hubo algo más profundo, madurez. Su braceo se volvió más limpio. Su postura más firme. Su fase final más estable. Aprendió a no precipitarse. A no tensarse cuando la presión aumenta. A confiar en su estructura incluso cuando el entorno duda. Y en algún punto de ese proceso adoptó el nombre Melissa Jefferson Wooden. No fue solo un cambio formal. Fue símbolo de crecimiento. De identidad consolidada. De una atleta que ya no perseguía validación externa, sino coherencia interna. Mientras el mundo hablaba de otras estrellas, ella acumulaba horas invisibles. Mientras los titulares iban y venían, ella construía algo más resistente que la atención: consistencia. Por eso el octubre del 75 no nació de la nada. Nació de años en los que nadie miraba. Nació de un campus universitario lejos del ruido. De derrotas que no la rompieron. De ajustes que nadie celebró. Y cuando finalmente el estadio de Eugene se quedó en silencio ante su marca, lo que el público vio como sorpresa fue, en realidad, la culminación de una transformación silenciosa. Melissa no apareció de repente. Ella estaba llegando desde hace mucho tiempo. Después del octubre del 75 en el Prefontaine Classic, algo cambió para siempre en la carrera de Melissa Jefferson Wooden. Hasta ese día podía correr sin que el mundo la señalara. Podía alinearse en los bloques sin cargar con el peso de las expectativas globales. Pero cuando detienes el reloj en octubre del 75 frente a un campo profundo, ya no eres la sorpresa. Eres la amenaza. Y eso transforma todo. En los 100 metros femeninos no existe zona cómoda. Es la prueba más despiadada del atletismo. 10 segundos y fracción para demostrar que perteneces. 10 segundos y fracción para sostener meses, o años, de trabajo. No hay margen para corregir en carrera. No hay tiempo para pensar. Solo reacción, técnica y sangre fría. Esa noche en Eugene, Melissa no mostró nerviosismo. Mostró control. Y ahora ese control será examinado en cada salida. Rivales como Julian Alfred ya saben lo que significa ser referencia constante. Figuras mediáticas como Zachary Richardson conviven con la presión del foco permanente. Jefferson Wooden entra ahora en ese territorio donde cada centésima es analizada y cada gesto interpretado. Pero hay algo que juega a su favor. Ella no se construyó desde el ruido. Se formó en silencio. Aprendió a competir cuando nadie miraba. A entrenar cuando no había cámaras. A levantarse cuando el foco desapareció tras un campeonato sin final. Esa experiencia la endureció.
Porque el verdadero desafío no fue correr octubre del 75. El verdadero desafío será repetirlo. Después de una marca así, el estándar sube. Un octubre del 88 ya no es impresionante. Es cuestionado. Un segundo lugar ya no es progreso. Es comparación. La élite no perdona fluctuaciones prolongadas. Exige continuidad. Estados Unidos ha tenido grandes nombres desde la era de Carmelita Jeter, pero la consistencia absoluta siempre ha sido el filtro final. Si Melissa logra convertir su rendimiento en una temporada sólida por debajo de octubre del 80, su estatus cambiará de promesa consolidada a estructura dominante. Y lo más inquietante para sus rivales es que su octubre del 75 no pareció forzado. No hubo tensión extrema en los últimos metros. No hubo inclinación desesperada hacia la meta. Hubo margen. Y cuando hay margen en una velocista joven, el futuro deja de ser una posibilidad y empieza a ser una amenaza real. Ahora cada línea de salida será distinta. Ya no competirá desde la invisibilidad. Competirá con miradas encima. Con análisis previos. Con estrategias diseñadas para derrotarla. Pero si algo ha demostrado es que su fortaleza no depende de la narrativa. Depende del reloj. El octubre del 75 fue el estallido visible. Lo que definirá su legado será lo que haga cuando la expectativa pese más que la sorpresa. Cuando el cuerpo esté fatigado. Cuando el viento no ayude. Cuando las finales se decidan por milésimas. Si consigue sostener esa serenidad, el sprint femenino estadounidense no solo tendrá una estrella. Tendrá un pilar. Y entonces, cuando vuelva a mirar el marcador y vea otro 10.7 bajo las luces, ya no habrá silencio incrédulo. Habrá una certeza colectiva. Ella no apareció por accidente. Llegó para quedarse.